¿Cuántas veces pensaste, che, qué rápido que pasa el tiempo? O dijiste, no me alcanza el tiempo, necesito más horas en el día. Bueno, mucho se habla de la vertiginosidad y la velocidad de estos tiempos, pero ¿qué es el aceleracionismo? Bienvenidos nuevamente a este acarreo sobre aceleracionismo lado B, en donde vamos a charlar mediante Zoom con Esteban Bedia, un docente de la Universidad Nacional del Comahue, un colega, un amigo. Buenas, Esteban, ¿cómo va eso? Bien, Maxi, gracias por invitarme a participar del proyecto. Está bueno, te felicito y así que bueno, acá dispuesto. Dispuestos a hablar del tiempo como tantas veces ya lo hemos hecho, ¿no? O al menos Sí, así intentamos. es. Al Sí, menos sí, intentamos, que eso creo que es lo que más nos gusta. sí, sí. Es un tema, digamos, que recurrentemente lo trabajamos ahí en la cátedra, en la facultad, y está bueno poder pensarlo más relacionado con otros temas, con otras discusiones y todo. Así que Claro. hoy me trajiste con esto del aceleracionismo, que era un tema que yo hace rato que algunas cosas, digamos, había escuchado, leído, etcétera. Y bueno, nada, así que tuve la buena oportunidad de repasar alguna bibliografía como para más o menos embeberme. Claro, en el episodio anterior, digamos como que estos episodios van enlazados, el lado A y el lado B. En el lado B tratamos como de hablar un poco sobre el manifiesto en sí mismo, hacer un pantallazo en realidad, y ahora la idea es profundizar a partir de esa lectura, pero quizás con otros aportes que vos tenés, digamos, a partir de tu formación, ¿no? Ok, no hay problema. Vamos con todo. Bueno, entonces, ¿qué te parece el diagnóstico de William Jernisek, digamos, ¿no? Entendiendo que está hecho en 2013 y que en ese diagnóstico hay un acento en lo político, en lo económico y en lo ambiental. Mira, en primer lugar, es claro que ese manifiesto surge como una respuesta frente al debate sobre el aceleracionismo y sobre el debate, digamos, sobre el papel de la tecnología en la sociedad contemporánea, sobre todo en cierta medida como parte de cierto pesimismo. O sea, es decir, si uno lo ve retrospectivamente, la década de los 90 fue una época de gran triunfalismo del discurso del fin de la historia, es decir, del discurso acerca digamos, de la instauración del presentismo, y me parece que en el sentido de que ellos lo que plantean es interesante porque, es decir, si uno lo ve retrospectivamente, los 90 aparecían como, más allá de que todo el mundo le contestó a Fukuyama diciendo que Fukuyama estaba mal, que era un postmoderno, bla, 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 en última instancia Fukuyama fue el que ganó esa discusión. Es decir, la tesis de Fukuyama de que el fin de la historia se avecinaba en el sentido de que no había otro horizonte que el liberalismo político y el capitalismo económico, en última instancia se instauró. Y la idea de que denuncian los aceleracionistas como la clausura del futuro, a mí me parece muy acertada, y no es casualidad que surja después de la crisis del 2008, que fue una crisis enorme desde el punto de vista internacional, del capitalismo financiero internacional, digamos, centrada en las finanzas del capitalismo, digamos, en el núcleo del modo de producción capitalista, y una oleada de pesimismo intelectual, digamos, si se quiere, de los propios representantes, digamos, del capitalismo, y también una oleada de luchas sociales de impugnación a ese orden social que había surgido producto de las décadas de los 90 y los 2000. Crisis del 2008 que no se resolvió de manera directa, sino que se extendió en una recesión muy aguda y que ni siquiera se había recuperado del todo en la actualidad. Y bueno, ahora estamos de vuelta en la pandemia. Entonces ahí hay ciertos elementos que son interesantes, digamos, a lo que se agrega, que aparece como nuevo en el debate internacional, el problema de la crisis ecológica y el problema, digamos, de la crisis ecológica, la crisis ambiental. Hay una conjunción de cosas que me parece que ellos parten de un diagnóstico interesante, aunque se podrían hacer algunas observaciones, ¿no? Claro, a mí lo que me pasa es que cuando lo leí por primera vez al manifiesto, que recuerdo que fue, no sé, hace un año más o menos,
Me pasa que entro derecho y leo que están planteando como en el 2013, bueno, el gran problema que tenemos que afrontar este siglo es la debacle climatológica. Y uno va avanzando en el texto y dice, bueno, a ver, ¿cuáles van a ser las respuestas que desde el aceleracionismo están viendo a este problema? Porque, digamos, dentro de lo que es el diagnóstico de estos 30 años neoliberales, están diciendo todos estos efectos que decís vos, ¿no? Las crisis financieras, crediticias y demás, y lo ven como problemas que orbitan a este problema estructural que es el problema con el medio ambiente, pero a lo largo del texto no hay ninguna respuesta específica, digamos, ¿no? A qué se va a hacer con, no sé, las islas de plástico que están dando vueltas por los mares, o no sé, los efectos de la hidrofractura o el monocultivo, etcétera, que son parte de todo esto, ¿no? De todo ese gran problema que está haciendo el medio ambiente hoy. Sí, es cierto, digamos, pero me parece que no apunta, digamos, a tener un carácter programático en el sentido de que sea una respuesta, sino que me parece que es interesante, o sea, a mí lo que me parece más interesante, que es algo que yo vengo planteando también en algunos trabajos y en congresos, digamos, de la especialidad, digamos, donde yo me desempeño en la facultad, que es en Filosofía y la Historia, donde el tiempo como categoría ocupa un lugar central, digamos, en la reflexión, digamos, de la disciplina Historia y de la disciplina Filosofía de la Historia. Es interesante porque me parece que los autores lo que tratan de hacer es recuperar la noción de futuro. Porque uno de los problemas que había planteado, claro, porque uno de los problemas que había planteado la discusión sobre las o sea, sobre los fines de la historia, ¿no? La finalidad, claro. Claro, hay un texto muy interesante, creo que es de, si no me equivoco, es de Perry Anderson, se llama Los fines de la historia, donde recupera algunas de estas discusiones, pero en el sentido de decir, los fines de la historia, ¿a qué quiero decir? La idea de pensar el tiempo con una finalidad, que esa fue la gran herencia de la Ilustración, y todo cuando apenas se consolida esa herencia de Ilustración, que es decir, pensar el movimiento histórico como un movimiento que se dirige hacia un lugar, y ese lugar que proponía la Ilustración era el progreso. Bueno, todo el trabajo que hizo la Ilustración para situar, para romper con una concepción de tiempo cristiana, digamos, distinta, que ubicaba, digamos, como la finalidad del tiempo, el advenimiento, digamos, de un tiempo divino. Bueno, la Ilustración durante todo el siglo XVIII hace todo un intento sistemático de ruptura con esa concepción. Y lo que propone como alternativa, no vamos a detenernos en los detalles, pero lo que propone como alternativa es una idea de el ordenador temporal de la Ilustración es de progreso. Y ya dentro, digamos, de los debates sobre esa temporalidad moderna, o sea, ilustrada, y que se transforma, digamos, que inaugura la modernidad. Obviamente hay pensadores que sitúan la modernidad más atrás, etcétera, pero no viene al caso, digamos, a discusión. Pero ese ordenador temporal que era el progreso, también estaba asociado a una idea de aceleración. Y quienes se dedicaron a pensar el problema de la temporalidad modernista y la temporalidad moderna, y dentro de ella el elemento distintivo es el elemento de la aceleración, ven en la aceleración vinculado, digamos, de manera directa con la cuestión, digamos, del avance tecnológico. Es el avance tecnológico el que modifica de manera radical la forma de percibir el tiempo que hay en la modernidad. Pero bueno, como también te decía antes, esta forma, digamos, de ordenar el tiempo, que era el tiempo progresista, el tiempo acelerado de la modernidad, progresista en el sentido del progreso, ¿no? El tiempo acelerado que se dirige, digamos, ahí hay toda una dimensión que tiene que ver con la acción humana, es decir, como una forma de habilitar la acción en el tiempo que acelera la historia. Es decir, inclusive desde ese punto de vista la política asume una justificación temporal, porque la acción política, sea de izquierda o de derecha, o sea, izquierda aceleradora o liberal progresista aceleradora y de derecha conservadora, tiene una dimensión temporal. Y esto todavía la modernidad, a pesar de que ha sido revisada radicalmente durante los últimos 50, o si querés, durante buena parte del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, sigue estando teñida, digamos, las distintas prácticas políticas por ese elemento de aceleración y de progreso. Claro. Ahora bien, ¿qué es lo que plantean específicamente nuevo los aceleracionistas? Bueno, es decir, es recuperar, si se quiere,
el discurso que había quedado a la defensiva, producto de este discurso del fin de la historia, producto de la crítica de este ordenamiento temporal modernista. Claro, una visión negativa de la idea de progreso y de la idea de futuro también, ¿no? Sí, yo ahí no quiero decir posmoderno, porque posmoderno siempre que vos me conocés lo que yo digo en las clases, yo soy bastante... No, no vamos a entrar con las chicanas posmodernes. No, es que me parece que cuando dicen posmoderno evitan discutir un montón de detalles que son los más interesantes. Entonces vos metés un rótulo posmoderno y me parece un error. Pero bueno, por eso, digamos, si se quiere esta forma, esta crítica, pero más que posmoderna, porque es profundamente antimetafísica, es decir, todo el siglo XX en distintas corrientes filosóficas, tanto en corriente filosófica norteamericana, inglesa, como corriente alemana y francesa, situaron en la crítica de la temporalidad del progreso y del tiempo. Ahora, el problema de la aceleración nunca se abandonó del todo, y de hecho, el problema del progreso como progreso tecnológico siguió siendo una bandera práctica, es decir, puede haber sido abandonado en su dimensión filosófica o como justificación metafísica de un ordenamiento, digamos, histórico, y con histórico quiero decir también que incluía el futuro, y eso es un poco lo que ellos plantean, es decir, bueno, recuperemos el discurso de la aceleración, el discurso de las potencialidades ocultas dentro del progreso y de la aceleración tecnológica, digamos, y de la aceleración producida por el progreso tecnológico y científico. Recuperemos para el pensamiento postcapitalista, utópico, de izquierda, antisistema, digamos, como vos quieras ponerle, recuperemos esa dimensión y abandonemos si se quiere, la antiutopía presente en la temporalidad del presente eterno, porque ahí hay una cosa, el presente eterno, ¿no? Es esa idea de que lo único que podía prometer el capitalismo era formas distópicas o aún más catastróficas de sí mismo, pero nunca una superación o una conservación del elemento, porque las utopías, digamos, ¿qué es lo que planteaban? Es decir, bueno, las utopías lo que planteaban es decir, la posibilidad de que sean otros sistemas no capitalistas que ordenen el desarrollo material, intelectual de la sociedad de una forma distinta y para beneficio de toda la sociedad. Entonces, el gran triunfalismo ideológico después de la caída del muro de Berlín, etcétera, lo que había impuesto es decir, bueno, no hay otra forma de organizar el futuro que no sea el capitalismo. Entonces, y en ese sentido, yo creo que el capitalismo cae en cierta temporalidad mitológica. El presentismo tiene una dimensión mitológica. ¿En qué sentido? En el sentido que es siempre lo mismo. Por más allá de las variaciones cíclicas, de las crisis, inclusive el profundo pesimismo con el que estamos experimentando la pandemia, esta en la que actualmente estamos transitando, tiene que ver con esto. Porque en todo caso lo que se vislumbra es un agravamiento de las condiciones del propio capitalismo y una extensión de su dimensión traumática o su dimensión catastrófica, inclusive su dimensión catastrófica ya asume ribetes políticos, digamos, el quiebre del liberalismo con la figura de Donald Trump, o de los populismos de derecha en Europa del Este, o de Bolsonaro, digamos, que aparece como el antirrepublicanismo, como el fallo de la democracia, como el gobierno, digamos, de la imposición de Cambridge Analytica. Justamente ahí, porque yo creo que dentro de dos cosas que menciona el manifiesto y que son puntos como de debate y polémicos, uno es justamente esto de, dentro de los argumentos que plantean William y Zizek, es decir, el capitalismo lo que está haciendo permanentemente es repetir esto que decís vos, y aunque pareciera que hay cambios y que esos cambios son cada vez más veloces, siempre están ligados a las esferas de la producción, del transporte y de la comunicación. Entonces, lo que hace el propio sistema es como inhibir esa capacidad de creación o la creatividad misma de poder pensar otras fronteras u otros espacios temporales, o sea, de pensar inclusive eso, un futuro distinto y que no quede como en este letargo, en este presente que siempre es un letargo, ¿no? Que es completamente infértil, por decirlo de una manera.
Pero por otro lado, justo diste ahí la tecla en una pregunta que está relacionada, que tenía pensado hacerte, en cuanto a la crítica fuerte que tiene el manifiesto sobre los mecanismos de democracia. ¿Cómo lo lees ese punto vos? A mí me parece que eso tiene un aspecto sano, esa crítica, porque le critica la democracia en dos niveles. Por un lado, critica la democracia de los movimientos sociales como una democracia no fructífera, digamos, ¿no? En el sentido de que dilata. O sea, es decir, durante la época de los años 2000, digamos, la crisis posterior a la crisis del sudeste asiático, digamos, el cambio de siglo, todo lo que fue el proceso posterior al año 96 en adelante, las crisis del año 96, digo, ¿no? La crisis del tequila, después la crisis del sudeste asiático, etcétera, etcétera. La respuesta que surgió fue eso está dirigido esencialmente contra el autonomismo y la idea de un movimiento asambleario que es horizontal, ¿no? La idea esa que para mí era una idea muy sugerente que contra tantos años de estalinismo, digamos, de una izquierda autoritaria, aparecía como algo refrescante, digamos, ¿no? Inclusive también era una forma, digamos, de dar una respuesta a las críticas que históricamente se habían dicho de la concepción vanguardista de la izquierda a partir del leninismo, etcétera, digamos, ¿no? La herencia trotskista, etcétera. Entonces, ahí me parece que hay una crítica interesante hacia el autonomismo, digamos, y a esta idea de una idea asamblearia. Cosa que nosotros en la actualidad nos parece medio anacrónico porque en Argentina eso, posterior al 2004, digamos, con el proceso de la hegemonía del kirchnerismo, fue, digamos, paulatinamente diluido ese proceso rico de asambleario que había también impactado acá en el 2001 y la caída del gobierno de la Rúa, etcétera, digamos, donde había movimientos desocupados, movimientos sociales, movimientos barriales, asambleas populares, que tenían cierta propuesta, digamos, asamblearia. Y horizontal y con estas características. Sí, exactamente. Yo creo que ahí hay como, no sé si espontánea, pero donde la clave era el horizontalismo. Yo creo que hay una crítica, pero bueno, ahí eso es un problema, digamos, pero sí me parece que en el fondo, digamos, desde ese punto de vista, lo que plantean me parece interesante como forma de pensar que la izquierda tiene que estar abierta a escuchar, a probar todo tipo de tácticas y no quedarse reducida, digamos, a táctica. Es decir, inclusive yo creo que la idea del hacktivismo, digamos, ¿no? Exacto, sí, hay un llamamiento fuerte con esto de generar como un sector intelectual que esté también de acción, o abriendo camino, digamos, ¿no? Claro, no niega la posibilidad inclusive de la acción, entre comillas, digamos, de acción directa, no organizada, ¿no? Con la idea de decir, bueno, pongo el ejemplo del hacktivismo porque estamos discutiendo la tecnología, pero podríamos poner otro ejemplo, digamos, la idea de, por ejemplo, de la coalición esta antifa, ¿no? Norteamericana que ahora estamos viendo mucho, es decir, de un movimiento de grupos descentralizados que cada uno va actuando de acuerdo a sus necesidades de manera inmediata y no necesariamente organizadas y nucleadas, tomando decisiones hasta que se resuelva todo, digamos. Obviamente eso también presupone un montón de problemas porque, es decir, y ahí reivindica también una idea leninista que es la idea de la política como la idea insurreccional, como conspiración del pueblo, que no es una idea leninista, sino que inclusive viene de Louis Blanc, digamos, de la época de las revoluciones francesas de 1840, la idea del golpe, digamos, del grupo decidido que apoyándose en la movilización popular puede generar cambios, digamos. Eso ha sido discutido durante años en la izquierda, no es ninguna novedad, pero el punto de vista, digamos, del contexto en el cual se publica este texto, que es el contexto anglosajón, digamos, europeo, donde lo que había era un mar de grupos asamblearios, tiene un contenido interesante. Después hay un segundo nivel donde discuten el problema de la democracia, que también me parece interesante, que es el nivel en pensar el contenido de las democracias representativas hoy. Me parece que la discusión pasa por dos niveles. Sería, un nivel es la democracia de los grupos y de los procesos, digamos, si se quiere, como respuesta, como los grupos alternativos al capitalismo. Sería un nivel, cómo discutir el asambleísmo, la posibilidad de toma de decisiones y la democracia dentro de esos grupos. Y por otro lado, discutir un diagnóstico en relación a cómo la relación entre los estados y la crisis, digamos, que ese es el segundo nivel que me parece que vos estás marcando, digamos. En relación a eso, justo hoy leí un artículo de un investigador que trabaja el problema del futuro también y todo,
Y me parece que lo que sí es cierto es que hay cierto elemento de la recuperación de la improvisación, digamos, ¿no? Que había aparecido, digamos, como siempre, como que los estados aparecían como muy retardatarios frente a las crisis, y ahora yo no sé si se puede hablar de que eso se ha revertido. Es cierto que la respuesta sigue siendo por detrás, digamos, de la crisis, pero me parece que hay como unas distintas temporalidades. Y me parece que hay que pensar las temporalidades como fracturadas. Porque, por ejemplo, una respuesta es la del Estado. Y hay distintas respuestas de distintos grupos estatales. Pero también una respuesta es la de las corporaciones. Y dentro de las corporaciones hay distintas formas de respuesta. Por ejemplo, qué sé yo, claramente la industria manufacturera no estaba pensado y preparándose para un tipo de pandemia. Pero tenés otros grupos, como todo lo que es la tecnología 2.0, o sea, todo lo que tiene que ver con el capitalismo. Servidores, etcétera, sí. Todo lo que va de capitalismo 2.0, digamos, en general, que no solamente que estaban preparados y pensando una crisis de estas características, de hecho hay documentos, etcétera, que han sido hasta charlas TED de Bill Gates diciendo, bueno, va a haber una pandemia, cómo nos preparamos frente a la pandemia, sino que estaban viendo la oportunidad de negocios frente a esa pandemia. La noticia de ayer y de hoy es que Jeff Bezos incrementó su patrimonio en $13.000 millones producto de la pandemia. Es decir, porque hay un incremento del intercambio. Y en ese sentido, lo que me parece sí interesante que plantean los aceleracionistas es que en vez de pensar de una forma casi se quiere provinciana el desarrollo de la tecnología y todo lo que son las plataformas, es lo que plantea que hay que incorporarlo al pensamiento de izquierda, de qué manera se puede apropiar y participar de esos procesos para desarrollar formas distintas y alternativas. Por ejemplo, en la facultad en la que yo trabajo, hemos estado cruzados, y de hecho esta charla nuestra está cruzado por esto, porque, es decir, bueno, las tecnologías pueden representar un modelo de qué sociedad queremos hacer alternativamente al capitalismo. Sí y no. Si nosotros pensamos en el modelo de las corporaciones que privatizan, que ponen, digamos, que espían, que hacen minería de datos, que capturan datos para a partir de ahí desarrollar plataformas de negocio, etcétera, etcétera, eso refuerza las tendencias del capitalismo. Pero si lo pensamos también como tendencias cooperativas, todo lo que tiene que ver con el conocimiento libre, la colaboración no monetaria de distintas formas de inteligencia para desarrollar alternativas, hemos visto un montón de iniciativas que tienen que ver con esta idea del código abierto, digamos, de forma horizontal de colaboración. Bueno, también hay posibilidades democráticas y posibilidades contestatarias. Yo creo que ellos se paran sobre esta tensión de manera productiva. Es decir, nosotros podemos ver las redes sociales como una forma de invasión y de aniquilación de toda subjetividad. Pero también podemos ver las redes sociales pensando en las posibilidades de toma de decisiones que tienen y de pensar el desarrollo y la toma de decisiones de una manera mucho más democrática y horizontal, de la participación de una ciudadanía mucho más activa. El caso de China es un ejemplo. O sea, ¿en qué sentido? El caso de China es, lo que se viene discutiendo es que China quiere hacer todo lo posible para que sus ciudadanos que viven en un régimen, digamos, que no respeta, digamos, la democracia en lo más mínimo, que es un régimen, como decía algunos autores, capitalista por donde se lo mire y comunista por donde se lo mire. Entonces, pero ellos descubrieron que a partir de la minería de datos le pueden dar a cada ciudadano cumplir sus necesidades de consumo. Y a partir de cumplir sus necesidades de consumo, no me sale la palabra, sino sería frenar toda posibilidad contestataria de ese ciudadano. Claro. Es decir, aniquilar las posibilidades contestatarias de ese ciudadano. Pero eso no es un efecto digamos, no es un efecto en sí mismo de la tecnología, sino un uso específico de la tecnología. Exacto, hay un tamiz ideológico, hay, digamos, una directriz política en el... Sí, pero lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en otros... Es decir, la tecnología, es decir, hay en esta tensión que vos decís entre pérdida de libertades individuales y posibilidad de apropiación de la tecnología, es múltiple y está abierta, y tiene que ser parte de la disputa política de la izquierda. A mí lo que me parece... digamos, de ese punto sí me parece grave, es que como la izquierda le hemos abandonado, las izquierdas, hemos
permitido que el discurso de la libertad y de la garantía democrática sea en gran medida una bandera de la derecha libertaria. Entonces, ahí me parece que nosotros deberíamos también plantear las posibilidades, y en ese sentido tienen razón lo que plantean los autores del manifiesto, de la posibilidad de recrear una izquierda que se apropie de la tecnología para plantear una salida emancipatoria. Es decir, ahora, el problema está ahí en imaginar un futuro, ¿no? Postcapitalista, sin quedar engrampados a sistemas cibernéticos, porque digamos, pensando siempre de que los autores están diciendo, o sea, del manifiesto se está pidiendo una autoridad central, o sea, una sí, yo no hago la misma lectura que vos. Yo, o sea, no creo que. Yo creo que yo. Para mí ahí puede haber una pequeña contradicción en decir, bueno, y si estamos igual abogando por un futuro postcapitalista donde, bueno, nos hacemos de todas las herramientas, toda la infraestructura neoliberal para poder llegar a construir esto, ¿no? Para volver a recuperar ese futuro, en el camino hay que tener mucho cuidado, me parece a mí, porque también podemos quedar, que de hecho parte de lo que está pasando con la pandemia es que la aceleración está en esa transición digital que vos decías, que hay ciertos sectores de la industria en general que estaban mayor, o sea, como con una mejor visión de lo que podía llegar a venir y ya estaban preparados y ya estaban haciendo inversiones en esos sectores, y otros que los tomó completamente por sorpresa y bueno, digamos, fue un golpe durísimo. Sí, lo que pasa es que yo lo que creo que hay que... Es decir, a mí me parece interesante el llamamiento que hace el aceleracionismo en el sentido de recuperar el discurso de las potencialidades emancipatorias de la tecnología. Es decir, ese discurso no puede quedar librado o no puede quedar en manos solamente de la derecha como forma de innovación. Hay formas colaborativas. Por ejemplo, la idea del código abierto es una idea sumamente revolucionaria, pero ¿por qué? Porque plantea la idea de que puede haber innovación sin ganancia individual. Claro, eso, lo que estás diciendo es lo que yo creo que es la idea central. Bueno, esa idea, a mí me parece una idea que aunque no está desarrollada en el manifiesto, pero sí me parece decir que la izquierda debería hacer una reflexión, porque, por ejemplo, hoy en concreto, entre ayer y hoy salieron unas noticias muy interesantes. Ayer una con la vacuna, una con relación al Remdesivir, que es que el Remdesivir, por más que, digamos, ¿qué hizo la empresa que produce el Remdesivir? Que es un medicamento que ya la Comisión Europea opina que se puede tratar la pandemia. O sea, es sintomático, no trabaja no previene, sino lo que hace es reducir los síntomas, ¿no? Como el Tamiflu lo era con la gripe A. La empresa se quedó la producción para determinados países, en donde cual hay un gran negocio, y le dio la licencia de manera gratuita a empresas que son asociadas suyas, es decir, por lo cual se va a venir beneficiada de sus ganancias, que cubren un total de 100 y pico de países. Pero todo eso, primero que es pago, y el costo de cada una de las, digamos, de los medicamentos, que no sé cuántas dosis tienen, son $290. Perdón, $390, o sea, 40.000 pesos, cerca de 40.000 o cerca de alrededor de 40.000, 45.000 pesos de hoy. Bien. Y solamente quedaría, si todas esas empresas se ponen a trabajar, solamente llegarían al 50% de la población mundial, o sea que tampoco habría una solución. Entonces vos fíjate que el problema, digamos, de la pandemia plantea esta idea de manera renovada de que el capitalismo, contrariamente a lo que la propaganda liberal dice, que es que libera el desarrollo tecnológico, en este caso lo está frenando. Claro. Por una cuestión de derecho de autor y de productividad y de negocio, la mitad de la población mundial se va a quedar afuera del Remdesivir a un precio que es inaccesible, las que entren. Otro ejemplo, hoy salió que no iban a poder producir test suficientes para la segunda oleada que se esperaba para el año que viene, el invierno, o sea, para este verano, el verano nuestro, el invierno del hemisferio norte. Salió hoy la noticia. ¿Y cuál es el contenido de la noticia? Que no tienen las capacidades productivas. ¿Cómo se puede resolver eso? Liberando la patente de los testeos. La vacuna. Suponete que la vacuna mañana la descubren. Si por más que la descubrieran,
no va a haber la capacidad para producir la vacuna en masa, excepto que liberen muestras gratuitas de la producción de la vacuna para que para que cada, digamos, estado gestione sus propios laboratorios y aplicarlos a sus ciudadanos, ¿no? Exactamente, para que todo el mundo, un montón de laboratorios que ya hacen otro montón digamos, de medicamentos como vacunas, etcétera, puedan producir eso para sus ciudadanos. Entonces vos fíjate que a pesar, digamos, entonces ahí el problema de la relación entre libertad que las medidas de restricción plantean y capitalismo, se plantea una discusión, porque es interesante, porque si uno abriera levantara todas las medidas de cuarentena como pretenden hacer en Estados Unidos, en algunos estados, la mayoría de los estados republicanos, y en Brasil u otros países, es decir, es solamente a los fines de que el mercado capitalista se beneficie. En cambio, la otra medida también en un punto tiene patas cortas, porque la única medida sanitaria posible que sea la restricción implica que no va a haber posibilidades a ese ritmo de capitalismo, con patentes privadas, sin compartir conocimiento, etcétera, etcétera. A ese ritmo de producción pueden tardar 5 o 10 años para que se recupere la inmunidad de la población mundial, planteado por los médicos que desarrollaron la vacuna en Alemania, el dato de 10 años. Entonces vos fíjate que la contradicción que Marx la planteaba clásicamente como como contradicción entre las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, vuelve a agudizarse, y los aceleracionistas, para mí, plantean de manera muy interesante esa contradicción. ¿Cuál es el problema? El problema hoy es que está totalmente fuera del horizonte la posibilidad de subvertir la propiedad privada, que en parte tampoco el manifiesto aceleracionista plantea algo. No, tal cual. Y de hecho, a mí lo que digamos, te escuchaba atentamente y pensaba que también es bastante polémico este punto, ¿no? De decir, bueno, correr las fronteras de lo humanamente posible, poder volver a pensar, a soñar futuros cargados de viajes espaciales y de exploraciones espaciales y demás, como hay todo ahí quizás una poética y mucha épica dentro del manifiesto, pero también digo, si estuviese detallado, por ejemplo, ¿no? Esto de los códigos abiertos, liberar patentes, etcétera, 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 quedaría como mucho más claro a dónde se está apuntando. Pero cuando el manifiesto dice, no sé, correr las fronteras de lo humanamente posible, también digo, uno puede llegar a pensar, no sé, esto como un poshumanismo y una fusión de lo humano y la máquina, ¿no? Digo, como al no estar detallado, creo que ahí es un punto medio flojo, ¿no? Un punto medio débil. No, igual yo creo que lo están planteando en esos términos. Lo que pasa es que, de vuelta, el problema no es plantearse un poshumanismo, digamos. Para mí no es un problema de principio, digamos. Uno no puede, porque si no, uno cae en una posición romántica de que el pasado era mejor, o de que había una esencia. Justamente la crítica al humanismo es justamente esa, que no hay una esencia humana universal. Marx, cuando dice el hombre hace las circunstancias en la misma medida que las circunstancias hacen al hombre, está planteando una reconsideración radical de la relación entre hombre y naturaleza. Entonces, yo en ese sentido me parece que está bien el manifiesto. Lo que pasa es que el problema, al no plantear, y me parece que está bien las discusiones del poshumanismo, el problema es pensar, para mí, lo utópico. Digo, hay dos problemas. Seguimos trabados en este presentismo que no permite las posibilidades ninguna de pensar un horizonte postcapitalista. ¿Y vos pensás que el aceleracionismo igual vendría a traccionar, digamos, vendría a dar respuesta a destrabar ese presentismo? No sé si va a dar respuesta, pero me parece que hace bien en plantear, digamos, la idea de que lo que hay que pensar es liberar un poco, digamos, como el imaginario político, al menos. Sí, yo creo que en eso es un gran aporte, digamos, propio nacido desde la crisis de la izquierda, ¿no? Porque si vos lo hablás con gente que tiene una idea, o en la izquierda que nosotros conocemos, digamos, en nuestros compañeros, etcétera, y compañeras, digamos, una izquierda más marxista clásica, y te van a plantear que todo esto ya estaba formulado, digamos, pero dentro de los compañeros. Exacto, y compañeras. Sí. A mí me pasaba igual leyendo el manifiesto, me pasaba como diciendo, bueno, pero esto Marx medio ya lo dijo, medio así. Pero
No, pero bueno, pero en el contexto de circulación de esa idea, que también hay que decirlo, del año 2013, en el hemisferio norte, en los países metropolitanos, desarrollados, como vos quieras, Canadá, Inglaterra. hay un elemento de novedad y de ruptura que me parece interesante, que yo veo como muy productivo. Y me parece que está bueno discutir el problema de tecnología, porque no se escucha, digamos, yendo a lo que iba antes, no se escucha este discurso en la izquierda. No se escucha un discurso de liberemos las patentes, es decir, desarrollemos, digamos, otra concepción, no desde la ganancia del sistema de salud, porque hay un problema, porque la idea es, ¿por qué insisto en la idea del código abierto? No porque veo una panacea en el código abierto, pero sí veo que el código abierto prefigura éticamente la posibilidad de pensar una sociedad donde haya innovación y no haya ganancia. Es decir, una de las estructuras, digamos, del argumento capitalista, y que está atrás de toda la ideología emprendedora y meritocrática, es que la única forma de pensar la innovación y la idea de la innovación y la idea de inversión, puede ser inversión hasta de tiempo personal de uno, tiene que ver con el beneficio económico inmediato que uno pueda sacar de ello. Y una de las cosas que hacen, que prefiguran de manera alternativa el código abierto y otra forma de sociabilidad asociadas a la producción de conocimiento, a la producción artística, o sea, formas, digamos, que son formas cooperativas, que son formas colaborativas, que son formas interactivas, digamos, y que se desarrollan en multiplicidad de lugares, inclusive en multiplicidad de temporalidades, digamos, de proyectos de mediano y largo plazo. Esa forma de prefiguración dan la pista de por dónde podemos pensar sociedades donde puede haber innovación, pero al mismo tiempo no necesariamente tiene que haber ganancia. Y eso me parece que es interesante como camino, ¿no? Digamos, como exploración, es decir, pensar la posibilidad de la innovación tecnológica, la innovación social, porque, es decir, o hacemos un mundo con un cuarto de la cantidad de la población mundial para recuperar la sustentabilidad, o el capitalismo en el próximo periodo, Maxi. Es decir, si nosotros tenemos la crisis ecológica que tenemos con 7.000 millones de personas, vos pensás que los demógrafos están pensando que para el año 2040 o 2050 vamos a alcanzar los 10.000 millones de personas. Entonces, digamos, pensar. Nos vamos quedando tranquilos, entonces, lo que nos espera. Claro, entonces vos pensás, entonces hay que pensar, es decir, o pensamos un mundo donde los 10.000 millones de personas quepamos con una vida digna de ser vivida, o efectivamente el horizonte catastrófico aparece como una hipótesis. Igual hay que decir una cosa, el capitalismo en los últimos 50 años ha tenido una gran efectividad para resolver sus crisis de forma no catastrófica. E inclusive la pandemia, que aparecía al principio, digamos, como una catástrofe inminente, todavía, a pesar, digamos, de todo el dramatismo digamos, de los muertos en Estados Unidos o en España, Italia, etcétera, no se transformó en una masacre, digamos, donde muera, no sé, 1/3 de la población mundial, como fue la peste bubónica. El capitalismo, incluyendo esta pandemia, ha mostrado, y eso hay que reconocerlo y hay que tenerlo incorporado como elemento de balance para pensar una alternativa al sistema, ha demostrado tener una gran capacidad de innovación y de adaptación y de resolver de manera no catastrófica. Claro, y ahí es donde también los autores están diciendo, como en esto que comentás, volviendo a la izquierda, de que no se están dando como respuestas a la altura de los problemas y de las crisis que está teniendo el capitalismo y de las adaptaciones a las crisis que tiene el propio sistema. Entonces, cuando, por ejemplo, analiza el caso de Venezuela, entre otros, está diciendo básicamente eso, ¿no? Como que no están dando respuestas de este siglo, si se quiere, ¿no? Con el avance y el cambio tecnológico que ha habido. Ahí podríamos decir varias cosas, porque, por ejemplo, en un sentido yo estoy de acuerdo, pero en un sentido me parece que la izquierda debería cuidarse mucho, y yo esto lo que digo me convierte en una absoluta minoría y muy impopular, de asumir discursos catastrofistas acerca del futuro. Porque me parece que los discursos catastrofistas acerca del futuro justamente retroalimentan
la no respuesta frente al presente. Es decir, y en última instancia, y también, digamos... Y sí, porque claramente, digamos, cuando hay una pérdida de fe, por decirlo, de confianza, lo único que queda es, bueno, quedarse a ver el espectáculo siniestro, ¿no? El espectáculo macabro y ya está. Sí, eso pero esa sería una opción, si se quiere, medio nihilista, pero también tiene que ver con otra cuestión, digamos, Bastante nihilista, diría yo. No va a haber una resolución más, es decir, la idea de la catástrofe también puede operar como una forma, digamos, bueno, en algún sentido, la catástrofe va a resolver lo que no hemos podido resolver nosotros desde el punto de vista político, digamos. Entonces yo creo que hay que huir, y además en última instancia, constituye una filosofía de la historia, el catastrofismo. Porque el catastrofismo constituye una filosofía de la historia porque presupone que uno puede intelegir, digamos, o que puede prever cómo se van a desarrollar los acontecimientos futuros. Y en ese sentido rompe con una concepción contingente de la historia que me parece mucho más ajustada a la propia historia, digamos, no es por lo que uno desea, sino por lo que uno estudia. Entonces, y ahí me parece que hay algo que lo... Vos decís que estamos a mal y podemos ir para peor y eso ya, digamos, como que sienta una base. Yo lo que creo que basar nuestra política en que vamos a ir para peor es un error, no porque no vayamos a ir para peor, sino porque prefigura la política sobre una base de una filosofía sustantiva de la historia, diríamos, técnicamente. O sea, claro, vuelve al discurso del progreso. Lo que pasa es que es un progreso negativo. Yo creo que el gran problema es volver a plantear la posibilidad de un horizonte de formas de organización social que no pongan Y ahí me parece que sí el manifiesto deja de lado toda una discusión riquísima que hubo en la izquierda, que tiene que ver sobre lo ético, que tiene que ver sobre... No solamente tenemos que prefigurar tecnológicamente la sociedad, sino también tenemos que prefigurarla éticamente, porque también hay en el debate sobre la ciencia y la tecnología, hay una gran paradoja, que es que no todo lo que nosotros podamos hacer significa que debamos hacerlo. Entonces puede ser que nosotros podamos modificar nuestro cuerpo de manera radical en relación a innovaciones tecnológicas. Eso no significa que debamos hacerlo. Y además tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo construimos una ciudadanía que pueda participar de manera informada en los debates que la aplicación masiva de tecnología supone, y de esa manera ser conscientes y poder experimentar como propia sociedad de manera colectiva de qué manera vamos a producir innovaciones tecnológicas? Entonces, ahí hay un punto muy interesante para discutir. La izquierda tiene que tener una posición sobre el problema del financiamiento estatal, sobre el problema de la colaboración, sobre el problema de las patentes, sobre el problema del conocimiento libre. No solamente tiene que, digamos, situar su nivel discursivo en lo que tiene, y en eso me parece que hay en lo que tiene que ver con lo económico, con lo social. Es claro. Decir, hoy por hoy, discutir el problema del conocimiento libre tiene que ver de manera inmediata con la vida de las personas. Y justamente, y ahí para ir cerrando, ¿por qué crees que es importante, digamos, al menos, no sé si leer el manifiesto, pero al menos pensar el aceleracionismo en este contexto, ¿no? De que la pandemia aceleró la digitalización y de que si ya veíamos, digamos, un capitalismo de plataformas hace un par de años, ahora directamente es como... Casi no podemos imaginar otra cosa, inclusive, ¿no? Digamos, de lo que vendrá, de lo que está pasando ahora, pero de lo que vendrá en un par de años, nomás, en un par de meses, inclusive. ¿Por qué crees que es importante, digamos, ¿no? En el contexto? Me parece muy importante, digamos, o sea, me parece que la discusión que vos planteabas antes de las modificaciones humanas, que lleva a la discusión del poshumanismo, etcétera, etcétera, que, digamos, me parece que es hipócrita y ciego no asumir esa discusión. Me parece que es hipócrita y ciego no asumir esa discusión y ver de qué manera nosotros podemos, justamente frente a cierta cuestión inevitable que tiene la tecnología, cierta imposición, cierto determinismo, nosotros nos merecemos, es decir, discutir la tecnología. Yo ponía el siguiente ejemplo en una conversación con mis alumnos. Así como Lenin dijo que el socialismo era electricidad más soviet, hoy cualquier forma de ciudadanía implica el internet. Entonces, claro, no asumir cuál es la forma en que así como la electricidad cambió la forma de concebir el mundo, porque cambió la forma de concebir el mundo, cambió la forma de sociabilidad, cambió la forma de subjetividad y es impensado un mundo... Sí, transformó el espacio mismo, si se quiere. La idea de espacio, ¿no? Transformó el espacio en la medida en que transformó las comunicaciones, etc. Bueno, hoy por hoy,
la Internet también tiene ese impacto. Entonces yo creo que en eso estamos muy atrasados, aquellos que pensamos en la necesidad de una sociedad más justa, de un horizonte poscapitalista, digamos, que reconcilie de alguna manera, digamos, al hombre consigo mismo. Entonces, estamos muy atrasados en asumir esta propuesta que hacen los aceleracionistas, no tanto en el sentido del manifiesto o del contenido específico, sino de la agenda de problemas. Yo creo que la agenda de problemas que plantea tiene una enorme vigencia y es clave que nosotros demos una respuesta a esa agenda de problemas para tratar de pensar de manera alternativa, porque te repito, hay quienes ya están pensando esa agenda de problemas, pero no como una superación de este orden social o como una crítica de este orden social o como siquiera una reforma progresiva de este orden social, sino como una profundización del mismo para sacar ventaja. Entonces nosotros deberíamos de cierta medida estar haciendo lo mismo para pensar las posibilidades emancipatorias que residen en esas nuevas formas de desarrollo de subjetividades. Es decir, no caer en una posición neoludista, ¿no? O una posición ingenua, romantizada acerca de la naturaleza, no irse a vivir, digamos, Sí, digamos como, claro, irse a vivir a la montaña y que el resto se mate y ya. Sí, digamos, que puede ser una salida individual, inclusive puede tener mucho de seductor de esa salida individual, pero inclusive, digamos, uno puede hacerlo como salida individual y irse a vivir más lejos, pero como salida para los 10.000 millones de personas, no existe. O sea, digamos, uno lo puede pensar individualmente eso y hasta hacerlo, pero como intelectuales tenemos que pensar las posibilidades, digamos, de una respuesta colectiva y comunitaria. Y ahí me parece que tenemos que aprovechar esto que te digo, cómo la tecnología prefigura formas de sociabilidad o formas de organización social que permiten pensar la planificación, que permiten pensar el mercado, que permiten pensar un montón de cosas y al mismo tiempo una ética que ambas cosas prefiguren qué sociedad deseamos, en qué sociedad queremos vivir y en qué sociedad desearíamos vivir. Y esa me parece que es una invitación interesante para pensar el ordenamiento de un discurso que trate de pensar un horizonte postcapitalista, sin caer en un horizonte catastrofista, ¿no? Y fetichista de la tecnología, ¿no? También en algún punto, porque yo ahí, como para cerrar con este mensaje, me parece que comparto completamente con vos, con la idea de que en últimas hay un llamamiento a no solamente recuperar la idea de futuro, sino cargar ese futuro de instituciones, de organizaciones, de formas laborales o de formas, digamos, de vinculación, no de formas laborales, que estén más allá del orden capitalista, ¿no? Y ahí sí me parece como que hay una búsqueda de liberar inclusive hasta el potencial de la persona, ¿no? Como vos decías, que la persona vuelva a sí misma, en este caso como de recuperar ese potencial y que en algún punto está ligado a lo creativo, a la creación, ¿no? Y no a la repetición, si se quiere, de la maquinaria capitalista. Sí, a mí me parece que hay que verlo, digamos, más como, o sea, todos estos procesos como procesos contradictorios y obviamente, digamos, mientras no cuestionemos el lucro y la apropiación individual de los beneficios de la tecnología, siempre el resultado va a ser una mayor alienación. Lo que pasa es que al mismo tiempo esa mayor alienación implica al mismo tiempo una mayor instauración de un sujeto colectivo y comunitario que produce, que participa de la producción de esos procesos. O sea, es decir, las redes sociales son alienantes, sí, pero al mismo tiempo nos ponen en contacto con millones de personas. Entonces, puede ser una herramienta también de producción de subjetividad, de conocimiento, de discusiones colaborativas y mil prácticas más. Entonces, ahí me parece que hay que pensar, lo mismo para pensar una producción ecológicamente sustentable, es decir, las posibilidades de evitar el derroche de productos que ofrecen los niveles de comunicación que tenemos hoy son mucho mejores que las que teníamos hace 50 años o hace 100 años atrás. Ahora, no están puestas al servicio de eso, están puestas al servicio del lucro. Entonces, lo que para mí hay que volver a rediscutir es el lucro, la ganancia, cómo esa ganancia, ese lucro, a la inversa de lo que dice el discurso liberal, que produce, digamos, la innovación, la frena. La produce, pero siempre la subordina a la ganancia y al lucro de una corporación. O sea, claro, siempre ligado al consumo. Siempre ligado al consumo. Los que van a producir la vacuna se van a hacer infinitamente millonarios. Ahora, ya están, hoy
diciendo que ni siquiera la mitad de la población mundial va a llegar a la vacuna. Entonces, ahí está el problema. Ahí es lo que hay que discutir, no de manera abstracta, no de manera, sí podemos discutirla en el futuro, pero también tenemos que discutirla hoy. Que no haya un movimiento social mundial que esté reclamándole a todos los países del mundo que se liberen los derechos, las patentes de la vacuna y de los medicamentos para tratar el coronavirus, es un problema, y ese me parece que es el problema. Buenísimo, Esteban. Eso es lo que tenemos que plantear. Yo creo que ahí también nos metemos en un gran problema si pensamos, y esto es simplemente un pequeño comentario, también, digamos, en los grupos antivacunas, ¿no? Pero ahí, bueno, ahí ya nos meteríamos en otro costal. Bueno, la verdad que ha sido un placer, no va a ser la primera vez seguramente que vamos a charlar de cosas, así que te agradezco muchísimo, Esteban, por tu tiempo y bueno, no sé si vos querés agregar algo más, alguna reflexión final que te haya quedado pendiente y nada, solamente saludarte y felicitarte por el proyecto y ojalá te vaya bien y ojalá que la gente que lo escuche le guste. Dale, vamos a poner todo para que así sea, para que a la gente le guste todo esto. Y bueno, claramente hay mucho más para comentar, ¿no? Hay una puesta en común y un par de puntos a debatir, pero la invitación también a que nos consulten o nos pregunten cualquier cosa por nuestras redes sociales. Bueno, Esteban, muchas gracias. No, gracias a vos, Max.